Bueno, hola a todos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Saavedra. Yo soy ingeniero multimedia y docente del curso de Fundamentos de Python. Les doy la bienvenida a esta tutoría que la titulamos Domina los bucles en Python, repite, automatiza y gana tiempo. Hoy vamos a aprender un poquito de uno de los pilares más importantes de la programación, los bucles, también conocidos como ciclos o loops. Veremos cómo se usa el for y el bucle while para automatizar tareas repetitivas de forma eficiente y clara. El propósito del aprendizaje de hoy es que al finalizar podamos identificar cómo aplicar los bucles for y while en sus respectivos contextos y también utilizar las sentencias break y continue para controlar el flujo de ejecución y comprender cuándo usar cada tipo de bucle según la lógica del problema. Entonces empecemos por saber qué es un bucle. Un bucle es una estructura de programación que permite pues recorrer o bueno, repetir un bloque de código muchas veces. En vez de escribir el mismo código muchas veces, pues usamos lo que son los bucles para automatizar esta tarea. Piénselo como una máquina repetidora, como si nos refiriéramos a una fábrica de galletas. Entonces, de esta manera, en el flujograma se vería lo que es un bucle. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una condición o una secuencia, mientras se repita o cumpla con la condición o esté haciendo la secuencia, se van a hacer una serie de procesos hasta que salgamos de la secuencia o la condición sea falsa y lleguemos al final. Entonces, volvamos a lo que es el ejemplo de la estructura cíclica con la fábrica de galletas. Imaginemos que tenemos una fábrica de galletas en la que queremos hacer una cierta cantidad de galletas. Entonces nosotros llegamos a la fábrica y nos dicen, tienes que hacer tantas galletas o tienes que con estos ingredientes hacer tales cantidades de galletas. Entonces, si empezáramos a hacer una galleta y volvemos a hacer el proceso de otra galleta y otra galleta y otra galleta para llegar a esta meta, pues sería muy tardado. En este caso, por eso usamos las estructuras cíclicas para repetir este tipo de tareas y la dividimos en dos. Para el ciclo for, en este caso, en este contexto, si me piden hacer 100 galletas, el ciclo for sería lo ideal porque sé la cantidad de galletas que quiero hacer. Pero si me dicen, si tienes que hacer galletas hasta que se acaben todos los ingredientes, entonces en ese caso podemos usar el ciclo while. ¿Por qué? Porque nos están poniendo una condición y no nos están diciendo el límite de galletas, sino que lo vamos a hacer de acuerdo a los ingredientes. Entonces, empecemos por saber cómo es un ciclo for. Entonces, un ciclo for es una estructura en donde se usa pues para recorrer elementos de una secuencia, ya sean listas, cadenas de texto, rangos, diccionarios, etcétera, etcétera. Se repite una vez por cada elemento de esa secuencia, la que hayamos definido. Un ejemplo de esto es que si necesitáramos enviar correos a 10 usuarios, en vez de copiar y pegar el código 10 veces, usamos un ciclo for que lo haga automáticamente para esos 10 correos. Entonces, el ciclo for se va a usar en secuencias que tienen un fin o que conocemos del fin. Entonces, ¿cómo se vería un ciclo for? Entonces, empezamos por la primera palabra reservada, que es for, que es la que da inicio al ciclo. Después tenemos una variable, que esta es una variable temporal, la cual va a tomar el valor de cada elemento en la secuencia en la que estamos trabajando. La palabra in, que es la que conecta lo que es la variable con la secuencia. Y por último, la secuencia es el conjunto de elementos que vamos a recorrer, ya sea una lista, una cadena de texto, un rango, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay unos ejemplos de cómo se usa el ciclo for en otros contextos. Entonces, para recorrer una cadena de texto, escribimos for, le damos un nombre a la variable, en este caso letra, usamos la palabra in y vamos a recorrer la cadena de texto Python. Y cuando imprima en consola se va a ver cada letra de esa cadena de texto. O, por ejemplo, cuando vamos a usar un rango, for la variable i en el rango de 0 al 4. Ahorita voy a explicar por qué del 0 al 4. Y vamos a imprimir todos los números del 0 al 4. Entonces, rango es una función que nos ayuda a hacer una secuencia muy cortica. Entonces, empezando porque el primer valor es el número desde donde empieza
Opcionalmente se puede colocar, pero por defecto es cero. El final, que es el segundo número que recibe esta función, es donde termina y no se incluye. O sea que si yo escribo el 5 va a llegar hasta el 4, si yo escribo el 6 va a llegar hasta el 5. Y el paso, que es cuánto debe incrementar en cada iteración. Por defecto es uno, pero si nosotros queremos sumar de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, con el ciclo while se usa cuando no sabemos cuántas veces se repetirá, pero sí conocemos una condición para que se detenga. Entonces, repite una condición mientras esta sea verdadera. Entonces, imaginemos que en un sistema de acceso queremos hacer que el usuario tenga 3 intentos para escribir la contraseña. Se repite hasta que se escriba correctamente o se agoten los intentos. Eh, Podemos acotar los intentos, sí, pero no sabemos cuántas veces la va a querer escribir. Y de la misma forma, como se escribe un bucle while, empezamos por la palabra reservada, que es while, y escribimos una condición, una expresión lógica que evalúe cada iteración. Mientras esta sea verdadera, entonces el ciclo se va a repetir. Mientras, no sé, un contador que empiece en 0 sea menor que 3, entonces siga siendo el bucle hasta que ese contador suba más allá del 3. Entonces vamos a ver el ejemplo, cómo se vería aquí. Entonces tenemos una variable contador que inicia en 0, tenemos lo que es la palabra while, contador menor que 3, 2 puntos, y entro a hacer todo lo que va dentro del bucle. Vamos a imprimir en dónde está el contador parado y le vamos a agregar una unidad por cada vuelta que dé. Contador en la primera vuelta va a ser 1. Entonces 1 es menor que 3, sí, se repite lo del bucle. 2 es menor que 3, sí, se repite lo del bucle. Hasta llegar al 3, que el 3 ya no es menor que 3 y saldría del bucle. ¿Listo? Entonces yo les voy a proponer una actividad colaborativa. Vamos a simular, vamos a hacer una simulación de turnos y acceso seguro. Entonces hagan una lista con 5 usuarios, su nombre y correo, y usemos un ciclo for para simular el envío de notificaciones. Entonces podríamos poner un mensaje que diga notificación enviada al usuario tal con el correo tal, y usamos while para simular el ingreso con contraseña y le vamos a permitir un máximo de 3 intentos. Ya con el ejemplo ya tenemos una idea de cómo se va a hacer. Y al final, en un foro, vamos a escribir la reflexión de cuándo vamos a usar un ciclo for y un ciclo while. Ahora, ya para esta clase vamos a hacer un quiz en Kahoot. ¿Cómo vamos a hacer ese quiz? Pues ahí está el QR y lo que necesito es que entren y vamos a hacer un quiz rapidito. Vamos a mostrarle más o menos qué preguntas nos van a aparecer. Entonces le voy a dar acá a empezar. Entonces vamos a ver para qué sirven los comentarios en Python. Entonces vamos a responder esta serie de preguntas, ¿vale? Ya esto queda para ustedes. Volvamos a la presentación. Listo. Y listo, eso sería todo por la clase. Conclusiones de bucles, de ciclos for, ciclos while, en qué momento los vamos a usar. Entonces, los bucles pues, nos ayudan a ahorrar tiempo, evitan que tengamos que escribir código una y otra vez, sino que hacen esta tarea repetitivamente. El for se usa cuando sabemos cuántas veces necesitamos repetir y el while es cuando no tenemos conocimiento de cuántas veces, pero sí la condición que debe cumplirse para que se salga de ese bucle. Break y continue son palabras que vamos a usar cuando queremos salir de los bucles y nos dan control total sobre estos ciclos. Ahora, entender los bucles mejora nuestra capacidad para resolver problemas con código más limpio y eficiente. ¿Qué referencias nos basamos en todo esto? Tenemos la documentación fuente de Python. Tenemos unos libros de automatización para principiantes. Tenemos también el Python for Everybody, que nos ayuda también para entender un poquito más cómo se hacen todos estos bucles, etcétera, etcétera. Y esto sería todo por la clase. Muchas gracias por acompañarme en esta tutoría sobre bucles. Recuerden que la práctica constante es la clave para mejorar la programación. No hay otra forma de aprender.
Y pues si me necesitan, si quieren contactarse conmigo, nos vemos en la próxima tutoría y pueden escribirme a mi correo gustavo.saavedra@unat.edu.co. Muchas gracias por todo y eso sería todo.